el uso de estructuras vegetativas para la multiplicación de la especie, como en algunos casos también podríamos mencionar lo que es la apomixis, ¿no? Donde nosotros estaríamos hablando de la obligatoria y un poco de lo que es la facultativa, la cual la vamos a ilustrar más adelante. Y lo que es la reproducción sexual, cuando hablamos de la unión de dos gametos, es decir, vemos involucrados los procesos de microesporogénesis y megaesporogénesis durante esos procesos que involucran la formación de semillas. La reproducción asexual, el uso de lo que son estructuras vegetativas, son muy usadas actualmente para la multiplicación de algunos genotipos o algunos materiales que se dificulta de una u otra manera la multiplicación sexual. En el mejoramiento, la multiplicación o la reproducción vegetativa o dicho concepto es utilizado durante los procesos de clonación o cuando se identifican genotipos superiores dentro de poblaciones o cultivos, digamos, perennes de difícil proceso de multiplicación por semilla o de un largo tiempo de su ciclo en términos reproductivos, entonces se utiliza lo que es la reproducción asexual para clonar estas plantas. Cuando hablamos de la reproducción asexual, obviamente la perpetuación de los genotipos superiores es uno de los conceptos que siempre se ilustra. Tengo una planta superior, se me hace muy difícil utilizar la semilla para multiplicarla o conservarla, entonces utilizo lo que es la clonación. La uniformidad genética en algunos casos puede ser contraproducente cuando se trabaja con cultivos como por ejemplo, como ser la papa. Hay algunos casos negativos que se han dado en algunos países europeos, ¿no? Y obviamente nosotros debemos de tener claro que todos esos procesos reductivos de multiplicación celular, tanto a nivel de meiosis y mitosis, en este caso no son posibles, ¿no? Es decir, no ocurre lo que es la singamia. Cuando hablamos de reproducción asexual y lo llevamos al mejoramiento, la clonación de un genotipo superior, nosotros debemos de entender que la embriogénesis somática es una de las alternativas que se tienen para realizar dichos procesos de clonación. Muchachos, apoyemos. Bueno, Arnold Romero, listo. Entonces, nosotros vemos cómo a partir de una célula, mediante la manipulación de diferentes medios de cultivo, se puede llevar a generar lo que son plantas, ¿no? Eso en este caso hablaríamos un poco de la embriogénesis somática, pero no nos debemos olvidar que podemos utilizar estructuras vegetativas de diferentes partes de una planta para hacer ese proceso de multiplicación. En algunos casos se utiliza lo que es la multiplicación por medio del uso de lo que son rizomas. Tenemos por acá lo que es lechos, en algunos casos algunas guaduas también aplican dichos procesos de multiplicación en la yuca, ¿no? En los países, por ejemplo, en Colombia realizan mejoramiento en yuca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando identifican lo que es un genotipo superior dentro de una población X, lo que hacen es recurrir a la clonación para, obviamente, posteriormente hacer las evaluaciones pertinentes. En algunos casos se hacen ensayos de pilotaje, más a nivel de casas maya o bajo condiciones semi-controladas, lo cual permite de una u otra manera hacer esas valoraciones iniciales de esos genotipos superiores o con superioridad en términos productivos, genéticos, resistencia, adaptabilidad, que se pretenden seleccionar, ¿no? Cuando hablamos de la apomixis, estamos hablando nuevamente de un sistema de reproducción asexual, donde de una u otra manera hablamos de una formación de una semilla, pero lo que difiere con relación a una semilla que viene producto de la reproducción sexual es que aquí no hay singamia, ¿no? Sino que los embriones se pueden formar a partir de la fusión de células haploides, bien a nivel de saco embrionario o a nivel de células somáticas de la nucela. Entonces tenemos por acá lo que es la partenogénesis, que es uno de los tipos
tipos de apromixis, en la cual el embrión, ¿cierto? El embrión se desarrolla directamente de una célula huevo no fertilizada. En el caso de la siguiente, que es la apogamia, en este caso el embrión, ¿cierto? Se desarrolla a partir de la fusión de células de saco embrionario, las cuales pueden ser las antípodas, si las tenemos por aquí, o las células sinérgidas, que son las que están muy pegadas a lo que es la ovocélula, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la posporia, seguimos hablando de una formación de una semilla que aparentemente es sexual, pero que es asexual, la cual en este caso esta se forma a partir de células somáticas diploides, sin la reducción y la formación de lo que son las esporas, ¿no? Cuando hablamos un poco de la diplosporia, prácticamente tratamos de explicar cómo un embrión se puede generar a partir de una célula madre o una megaspora, ¿no? En este caso hablamos de una célula 2N. Cuando hablamos de la reproducción sexual, algo muy interesante es que nosotros debemos de tener claro que los procesos de unión de gametos, procesos singámicos, obviamente están unidos, ¿no? Lo cual conlleva primeramente a la formación de lo que es un cigoto y a partir de este cigoto se desarrolla lo que es el embrión y obviamente posteriormente, una vez la semilla germina, está lo que es el individuo, lo que es la planta. La autopolinización y la polinización cruzada natural lleva, ¿cierto? O involucra sexual. Venimos nosotros y tratamos de explicar esto, ¿no? Cómo a partir, cómo los procesos tanto de meiosis están involucrados en los procesos de formación de microesporas y megasporas. Es decir, cómo los procesos de meiosis tienen que ver con procesos asociados a la microsporogénesis y megasporogénesis, la cual concluye con la formación de gametos de ambos sexos, y los cuales posteriormente se unen, llevan a formar lo que es ese embrión que está en el interior de la semilla, lo cual, una vez esa semilla germinada, lleva a la formación de una nueva planta. Gametogénesis, perdón, donde se ve involucrado los procesos de meiosis tanto a nivel de microesporogénesis y megasporogénesis, conlleva la formación de esos gametos, los cuales posteriormente se unen, ¿sí? Y finalmente todo esto concluye con la formación de la semilla, y esta semilla tiene que dar origen una vez está bajo condiciones normales, en un 35%. Consecuencias genéticas de los sistemas de reproducción. La estructura genética o constitución genética de las plantas es muy variable, dependiendo el grado de homocigosis o heterocigosis que tú puedas encontrar en cada uno de los genotipos. Es decir, la estructura genética refleja eso, ¿no? ¿Qué tan homocigoto es un genotipo o qué tan heterocigoto es? Obviamente, todo esto asociado a su sistema de reproducción. Si es una planta normalmente autógama, alógama, o prevalentemente alógama o prevalentemente autógama. Obviamente, nosotros conocer qué tipo de planta es la que estamos manejando, eso nos lleva de una u otra manera a determinar qué metodología de mejoramiento vamos a utilizar. Por acá nosotros tenemos algunas diferencias entre las plantas autógamas y alógamas. Vemos las autógamas y por este lado las alógamas. Algo comparativo, poco efecto de recombinación genética. Ellas se autopolinizan. En las alógamas, máximo efecto de recombinación genética. Es decir, los procesos de polinización cruzada natural son normales. Es decir, variabilidad en las alógamas versus las autógamas. Un genotipo puede dar origen a una variedad, en el caso de una línea, en este caso no, las variedades son origen de la recombinación de muchos genotipos, las cuales pueden ser consideradas líneas puras. El aumento de la variación por hibridación o mutación
es muy bajo. En este caso, la variación genética es natural, porque los procesos de recombinación son continuos. Cuando nosotros empezamos hablando de los fenómenos que favorecen de una u otra manera las monoicas, en este caso las flores estaminadas, están pistiladas, están dentro de una misma planta, ¿no? Es decir, en el caso del maíz, está la masculina y la femenina, ¿no? Femenina y masculina, ¿no? En el maíz. Una dioica es algo, lo contrario. La protandía, en este caso hablábamos de una normalidad junto con la protoginia, ¿cierto? Donde no hay una sincronía con relación a la maduración, tanto de lo que son estambres y pistilos, es decir, esto es muy variable. Entonces nosotros vemos aquí algunos ejemplos de tanto de plantas monoicas o dioicas. Vemos aquí lo que es la heterostilias. En este caso hablaríamos más un poco de referencia donde los estambres y los pistilos presentan diferencias con relación a longitud, algo morfológico, ¿no? Las películas protectoras, siempre, tanto a nivel de estigma, es una de las cuestiones que tienden a favorecer la polinización cruzada natural, y lo que es la endoesterilidad, ¿no? Cuando empezamos a hablar tanto de los gametos masculinos no funcionales que pueden estar de pronto presente en lo que es una planta, lo cual nos facilita los procesos de polinización cruzada natural o dirigida que nosotros queramos realizar. Las autoincompatibilidades también, ¿cierto? Las imposibilidades fisiológicas que pudiesen existir dentro de una especie también son posibles, ¿no? Dependiendo su tipo de reproducción. Tenemos por acá lo que son las plantas monoicas, hablábamos, las flores, tanto masculina y femenina, están dentro de una misma planta, y las dioicas, la masculina está en un lado, la femenina en otro, ¿listo? Entonces, ilustrábamos eso. Y tenemos por acá lo que son algunos ejemplos de plantas dioicas, monoicas, potandía y protoginia, ¿sí? Las metodologías para determinar los sistemas de reproducción de las plantas, podríamos nosotros empezar hablando un poco de lo que es la cleptogamia, que es algo que está muy asociado a lo que son las plantas autógamas o a los sistemas de autopolinización, tanto a nivel de plantas alógamas monoicas. El aislamiento de las plantas individuales también es algo que se debe de tener en cuenta cuando se quiere determinar el sistema de reproducción de las plantas. Eso nos permite conocer de una u otra manera cuál es el porcentaje de polinización cruzada natural que presenta una determinada especie. Y obviamente los efectos de la endogamia que se pueden cuantificar durante esas evaluaciones pudiesen ser posibles y cuantificados, ¿no? Cuando hablamos un poco de la dicogamia, seguimos hablando un poco de algunas diferencias, ¿no? En términos de madurez. En este caso, los estambres y los estigmas de una misma flor no alcanzan el mismo tiempo de madurez, por lo cual se genera lo que es una incompatibilidad. Cuando hablamos un poco de lo que es la esterilidad, nosotros estamos hablando, hoy es importante que nosotros tratemos de diferenciar estos dos conceptos. Incompatibilidad. ¿Qué pasa? El polen y los óvulos son viables, pero ocurren algunas fallas fisiológicas que evitan los procesos singámicos o de fertilización-fecundación. La esterilidad, cuando hablamos de esterilidad, bien, uno de los, en este caso, endoesterilidad, los gametos, o si hablo de esterilidad general, los gametos no son funcionales. ¿Por qué los gametos no pueden ser funcionales? Algunas aberraciones cromosómicas asociadas a todo el sistema de traducción y transcripción pueden estar presentes. Algunas acciones génicas o influencia citoplasmática también pueden estar presentes. Entonces podríamos decir que todo esto conjunto impide, ¿no?, lo que es el desarrollo de ese polen viable dentro de la planta. Gametos no funcionales. Y en el caso de incompatibilidad, fallas fisiológicas. Polen y óvulos son viables. Algunas consecuencias, algunas consideraciones. Vemos las plantas endoestériles. En este caso vemos que las plantas endoestériles pueden ser encontradas dentro de poblaciones de manera esporádica, tanto a nivel de poblaciones alógamas o autógamas, y en algunos casos la endoesterilidad puede ser origen de lo que son mutaciones, ¿no? Lo vamos a ver más adelantito.
De una u otra manera, la androesterilidad nos facilita lo que es el aprovechamiento de la heterosis con relación a la producción de semilla viable. Y tenemos diferentes tipos de androesterilidad, la genética, la citoplasmática y la mezcla de ambas. Cuando hablamos de la androesterilidad genética, podemos afirmar que es promovida por un gen nuclear de carácter recesivo, donde nosotros en el campo tenemos una planta normal fértil, pero ¿qué pasa? Esta planta normal fértil sufre un proceso de mutación, lo cual conlleva a que el gen se presente en manera heterocigota, y una vez esta planta se autopoliniza, se empiezan a identificar dentro de las poblaciones las plantas androestériles. Vuelvo y repito, tengo una población normal. Esta población normal sufre un proceso de mutación. Aparece el gen de manera heterocigota. Esta planta se autopoliniza y empiezan a aparecer las plantas androestériles. Entonces vemos nosotros, una vez identificadas las plantas androestériles, como esta, empezamos a cruzar esas plantas androestériles con plantas heterocigotas, ¿sí? Heterocigotas. Entonces, como resultado vamos a tener 50 y 50 van a ser fértiles y los otros 50 van a ser estériles. Si cruzamos dos plantas, una planta estéril, homocigota, con una homocigota fértil, vamos a tener poblaciones heterocigotas, donde las plantas van a ser fértil, pero si estas plantas se autopolinizan, van a empezar a aparecer las plantas androestériles. Cuando hablamos un poco de estos cruzamientos entre las plantas homocigotas y heterocigotas con las androestériles, obtenemos estos porcentajes, los cuales más o menos logramos ilustrar en lo que es esta presentación. En este caso aquí ya vienen ya de manera porcentual. Vemos nosotros que la manera de que nosotros podríamos de pronto reservar ese gen recesivo asociado a la androesterilidad, únicamente lo podemos conservar en poblaciones heterocigotas, ¿no? Cuando hablamos de la androesterilidad citoplasmática, obviamente es promovida por factores asociados a lo que es el citoplasma, como su palabra lo dice. Todo parte de población. Posteriormente se identifican las poblaciones androestériles a nivel citoplasmático. Si nosotros cruzamos una planta androestéril a nivel de citoplasma con una planta normal, vamos a obtener poblaciones 100% estéril. Todo esto debido a que la progénie será androestéril, puesto que el citoplasma se deriva por completo del gameto femenino, es decir, que es una androesterilidad de tipo materno. En algunos casos, estas androesterilidades son muy importantes, en el caso de la citoplasmática, porque permite de una u otra manera conservar los materiales, cuando hablamos de materiales ornamentales, de multiplicación vegetativa, y en algunos casos ha sido muy usada para introducir cultivares de interés mediante sistemas de retrocruzamientos. Entonces, cuando el mejorador desea incorporar un gen de androesterilidad citoplasmática en un genotipo élite, simplemente utilizan los retrocruzamientos. Tiene una planta androestéril, ¿sí? Y la cruza con una normal, ¿sí? ¿Qué va a tener como resultado? Población 100% estéril, ¿sí? Entonces, pero si hablamos en términos de estructura genética, el 50% de la genética de esta planta va a ser 50% de la población androestéril y el otro 50% de la población normal. Si nosotros cruzamos esta planta heterocigota estéril con una planta normal, empezamos nosotros a recuperar la genética de ese padre recurrente, ¿no? Y al final nosotros tenemos como beneficio, o únicamente obtenemos como beneficio lo que es la androesterilidad, ¿sí? No sé si tienen dudas. Ingeniero, ¿cómo hacen para cruzarlas si son androestériles? Eso quiere decir que el polen no es funcional, ¿va? No,
Por eso siempre hablábamos del cruzamiento de una planta normal con una endoestéril. Por eso traté de ir un poco despacio. ¿Qué pasa si yo cruzo esta planta estéril con esta normal? Esta sí puede dar el polen, ¿no? Pero esta no. Este polen no es viable. Entonces, esta da el masculino y esta la femenina, porque el polen de ella no es funcional. Entonces, al final obtenemos una población androestéril, pero heterocigota, ¿no? ¿Sí? Porque el 50% de la información de este genotipo es de este y el otro 50% de esta normal, ¿sí? Entonces ella sigue siendo estéril, pero puede ser que esta planta normal tenga un alto potencial genético en términos productivos. Entonces, esta planta androestéril puede ser muy mala y esta muy buena, pero esta no es androestéril. Entonces yo lo que quiero es meter la androesterilidad en una planta y al mismo tiempo que sea muy productiva, lo cual me sirva para generar híbridos, ¿no? ¿Sí? No sé si estamos claros. Sí, ya. ¿Dudas? Ingeniero, en androesterilidad genética usted mencionó que solamente se podía preservar el gen en heterocigosis. ¿Por qué? Por lo general vienen de un sistema de mutación, ¿sí? Porque si tienes homocigoto es más complicado. Ya más eso es más a nivel molecular. No sé, te voy a compartir la pantalla para que miremos el proceso de cómo se genera la endoesterilidad, ¿no? ¿Sí? Si tú vienes y observas, vamos a compartir. Es una de las maneras más seguras, porque si tú también escoges una semilla de esa y te la robas, difícilmente se te va a hacer difícil encontrar estas plantas androestériles. Esto únicamente ya necesita bastante expertise. Es por seguridad y en algunos casos es porque esta planta, este primer proceso que lleva a que aparezca este gen recesivo asociado a la androesterilidad genética viene de un proceso de mutación y la conservación de dicha androesterilidad es más fácil aquí, porque esta planta solo se autopoliniza y empiezan a salir las plantas androestériles, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? En una población normal, ingeniero, ¿qué puede provocar las mutaciones? Pueden ser algunos cambios de temperatura de acuerdo a la variabilidad del clima. Por ejemplo, en el caso de Phaseolus, si hay algunos estudios de mutación que se han registrado, donde ellos mencionan que el cambio de la temperatura promedio en los cultivos de Phaseolus ha llevado a que este modifique todo su sistema de traducción y transcripción. Es decir, que algunos genes que hace 50 años no se expresaban, ahora se expresan, porque sí están las condiciones. Y los que se expresaban hace 50 años ya no se expresan otros genes. Porque la estructura genética es muy amplia en términos génicos, ¿no? ¿Cuántos genes podríamos encontrar en una variedad de frijol? Pregunta de examen, ¿no? Para que la busque. Probablemente está. Entonces esas plantas androestéril son las que vulgarmente nosotros conocemos como plantas macho que florean, pero no los dan fruto. Podríamos nosotros decir, ya creo que tú vas allá como para el aguacate ya. No sé si por ahí vas. Pero las plantas androestériles no es que sean plantas machos. Sí, porque la endoesterilidad por lo general se utiliza más en cultivos de proceso fácil o se ha identificado más actualmente en los procesos fáciles de polinización cruzada, donde los procesos son fáciles, ¿no? En el maíz, en la cebolla, en todo esto. Cuando hablamos de cultivos como el aguacate, hablamos de diferentes tipos de flores, ¿no? ¿Sí? Ustedes ya llevaron fruticultura. Entonces ya hay más un proceso de incompatibilidades que podríamos de pronto en algún caso encontrar. Pero en algunos casos, sí, alguna gente les dice plantas macho,
no sé, es lo correcto, porque ellas son androestériles, y lo único que no hacen es producir polen viable, pero en la parte femenina todo funciona. ¿Sí? Ingeniero, Gracias, Sí. ingeniero. o sea que en el cultivo de papaya podemos encontrar ejemplos de androesterilidad. Fíjate que actualmente no hay datos registrados. De hecho, hoy en la mañana estuve leyendo un poco y revisando un poco sobre la androesterilidad, porque siempre trato de preparar la clase en la parte de cultivos perennes. Y hay algunos indicios ahí en papaya justamente, pero no es algo que justifiquen científicamente, ¿no? Entonces no te podría decir que está la androesterilidad. El hermafroditismo, sí, todos sabemos que está presente, ¿no? Lo que es la papaya y todo eso, pero no, la androesterilidad no ha sido descubierta de manera así directa, ¿no? ¿Sí? Entonces no te puedo dar datos. Entonces sigamos manejando lo que manejamos en papaya, pero no nos vayamos a ir a hablar de androesterilidad, ciencia cierta, porque no, justamente me dio un ejemplo de eso. La androesterilidad siempre va a ser permanente en el cultivo, ingeniero. Siempre va a ser permanente siempre y cuando tú la mantengas, ¿no? Una vez se dio el proceso de mutación y mantienes esas heterocigotas y después las autopolinizas, las vas a poder mantener, ¿sí? La deriva genética únicamente ahí se puede dar a que tú pierdas las semillas, que te dañe todas las semillas y no puedas sacar ni una planta, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, bueno, vamos a avanzar, tenemos unos minutos. Tenemos 5 minutos. Entonces nosotros vemos la endosterilidad, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Ok, vamos con la endosterilidad genética citoplasmática. En este caso nosotros estaríamos hablando de algo tanto asociado al nivel de citoplasma como a nivel del núcleo, ¿no? En ese caso hablaríamos como una planta normal a nivel citoplasmático, mediante un proceso de mutación pasa a lo que es ser estéril, ¿no? ¿Sí? Y cómo este gen de esterilidad puede estar presente en una planta normal sin esterilidad genética, ¿no? Entonces nosotros, lo que los fitomejoradores por lo general que hacen es hacer estudios moleculares. Una vez se identifican las plantas androestéril, tanto a nivel citoplasmático como a nivel de núcleo, hacen cruces, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos como resultados obtienen poblaciones, en este caso 100% fértil, pero con los genes de androesterilidad genética, tanto a nivel citoplasmático como de núcleo presentes, ¿no? Una vez estas plantas se autopolinicen, pasan a ser plantas androestériles, ¿no? Tanto a nivel de citoplasma como a nivel genético, ¿no? Porque ya vemos aquí el gen de androesterilidad. Entonces nosotros vemos acá como una planta androestéril. Si tenemos una planta con un citoplasma estéril y el núcleo, los genes de androesterilidad va a ser androestéril. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos a nivel de citoplasma la planta es androestéril, pero a nivel de núcleo es normal, entonces va a ser normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe haber una cohesión genética entre lo que es el núcleo y el citoplasma para que esta planta sea androestéril. Si ustedes ven esta planta de acá es androestéril a nivel de citoplasma, pero no a nivel de núcleo, entonces la planta es fértil. ¿Por qué? Porque no hay una cohesión genética en términos de estructura, ¿no? ¿Sí? La androesterilidad ha sido muy utilizada para la generación de híbridos. En el caso de lo que es la papaya, se ha tratado cebolla, se ha tratado de manejar lo que son plantas androestériles, las cuales únicamente reciben el polen, ¿sí? De los padres seleccionados. Las relaciones de siembra por lo general son 4-1-1, dependiendo 3-1, 2-1, dependiendo lo que es el cultivo, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna duda.
Estamos listos para el examen de mañana, ¿no? Con ustedes tenemos el examen mañana, ¿cierto? El próximo No. sábado. Mañana es el examen. Es el examen con ustedes mañana. El próximo sábado, dijo ingeniero. El próximo, no es este. No, el siguiente. Ah, vaya, pues. Está bueno, está bueno. Listo. Listo, nos desconectamos y nos conectamos en 5 minutos. Listo. Cuando hablábamos de las dos comparaciones que hacíamos de autoincompatibilidad y esterilidad, dejamos dos conceptos claros. Cuando hablamos de incompatibilidad, hablamos de que el polen y los óvulos son viables, pero que en este caso la formación de semilla no se da debido a algunos impedimentos fisiológicos, como comúnmente ocurren en algunas gramíneas, en algunas rosáceas, en algunas solanáceas. La autoincompatibilidad es parte de esto, donde nosotros podíamos decir que está asociada más a lo que es un control genético, es decir, todos los procesos de traducción y transcripción, tanto a nivel de estructura genética, y que lo cual culmina con la no formación de semilla mediante el sistema de autopolinización. Vemos que la autoincompatibilidad puede ocurrir o puede estar presente en cualquier estado, entre la polinización y la fecundación. Comúnmente en rábano y en el centeno es algunos casos muy comunes, ¿no? En algunos casos el polen germina, pero al momento de penetrar ese camino que va hacia a lo que es el ovario, no alcanza a llegar, ¿sí? Entonces nosotros aquí empezamos a hablar de lo que son los tipos de flores, que tenemos la heteromórfica. En el caso, esta incompatibilidad se da debido a algunas diferencias morfológicas que existen entre las flores que están dentro de lo que es una misma especie, y tenemos lo que son las longistilas y las brivístilas, ¿sí? Cuando hablamos un poco de lo que es la parte heteromórfica y nos centramos mucho en esas diferencias morfológicas, empezamos a explicar estos dos conceptos. Las longistilas es más cuando las células estigmáticas son relativamente grandes, y los granos de polen por lo generalmente son pequeños, entonces existen alguna incompatibilidad en términos de tamaño. Cuando hablamos de las brivístilas, en este caso hablaríamos mucho más de células estigmáticas pequeñas y granos de polen grandes, entonces estos no logran entrar para que sea posible lo que es el proceso de fecundación. En algunos casos, las incompatibilidades están más asociadas a algunos genes deleterios o genes que permiten que dicho proceso sea posible. Cuando hablamos de cruzamientos compatibles, hablamos de cruzamientos que de una u otra manera, en términos morfológicos, las flores deben de ser muy compatibles entre ellas, es decir, las diferencias morfológicas no deben ser muy grandes. Y hablamos de cruzamientos más o menos así, ¿no? Si se cruzan dos plantas que son compatibles y al final generan plantas compatibles. Cuando hablamos de la incompatibilidad homomórfica, más hablamos de una incompatibilidad de tipo genético, ¿no? Todo esto se debe más a los genes que están a nivel interior de estructura genética. La incompatibilidad gametofítica, que forma parte de la homomórfica, podemos nosotros decir que se debe más a lo que es esa inhibición del crecimiento, lo que es el tubo polínico, cuales estos son controlados por algunos genes, los cuales nosotros los podíamos ver aquí en secuencia. Cuando nosotros cruzamos dos plantas,
una incompatible con otra incompatible, entonces nosotros vamos a obtener un 100% de incompatibilidad. Cuando las estructuras genéticas de incompatibilidad están presentes en las dos plantas, difícilmente vamos a tener poblaciones compatibles. Si nosotros cruzamos dos plantas que son muy similares en su estructura genética, asociados a dicho comportamiento o incompatibilidad, vamos a tener nuevamente poblaciones incompatibles. Es acá donde yo quiero llegar. Por ejemplo, en el cacao. En el cultivo de cacao siempre se utilizan los que son los arreglos policlonales, ¿no? ¿Por qué? Porque existen incompatibilidades de estos tipos dentro de este cultivo. Entonces, podríamos decir que este es el clon ICS53 y este es el KTR4. Son compatibles. Su estructura genética es totalmente diferente, una con relación a la otra. Entonces genera poblaciones, al final dichas plantas son compatibles y van a generar materiales genéticos compatibles. Vemos acá dos plantas, si se cruzan dos, si se siembran únicamente un solo clon, entonces se va a dar esa autoincompatibilidad entre ellos mismos o incompatibilidad propia dentro del mismo material. Si se cruza un clon, si se siembra un clon con otro clon que son muy similares, ve la S1 en ambos dos, también van a haber incompatibilidades. Pero si se cruzan, si se establecen en las plantaciones dos clones diferentes, obviamente van a ser compatibles. Entonces, prácticamente, chicos, como dice ahí, espero que hayan aprendido algo, o que por lo menos hayamos dado las bases para que ustedes sigan estudiando desde sus casas. No Ingeniero, sé si tienen alguna duda, consulta. cuando hablaba sobre las plantas que del núcleo eran androestéril, esa planta ya queda absolutamente, como quien dice, sin alguna función. Cuando hablamos de androesterilidad, Sí, la que planta decía que puede recibir polen, pero su polen es infértil, ¿no? El polen está ahí, pero no es fértil, ¿sí? Es decir, que la megasporogénesis se partió en algún momento del proceso, ¿no? en ese caso se procedería al descarte de la planta. No descarte, se pudiese ser utilizada para generar híbridos, ¿no? ¿Sí? Listo, listo. ¿Y cómo se llamaba la del cacao? No te escucho, mijo. ¿Me puedes repetir? Que cómo se llama lo del cacao, preguntaba el ingeniero. ¿Cómo dijo que se llamaba? Claro, acá tenemos, ¿no? El cacao es una incompatibilidad esporofítica, ¿no? ¿Sí? Y por acá ilustrábamos lo que son los ejemplos, ¿sí? Cuando sembramos clones que no son compatibles, entonces generamos incompatibilidades, bajas producciones y todo eso, bajos rendimientos. Creo que acá ahí nadie se conecta con su cámara, ¿no? Ahí van a aparecer fallados, todo el mundo, ¿no? Porque no sé si están presentes o no están presentes. Fíjense, en mi caso aquí la señal es bien mala, solo estoy con los datos y ya con la cámara me cuesta un poquito más. Vamos. Ingeniero, yo solo le quiero agregar yo por eso fue que le hice la primera pregunta ahí de esas plantas androestéril, porque, por ejemplo, aquí en mi casa tengo el caso de, aquí hay café, hay cafetal, y esas plantas así, que no echan, aquí yo las conozco así como macho, ¿va? Que en el caso de café florean todo normal, pero no, como que no cuajan el granito de café, entonces, por lo tanto, no tenemos cosecha. Y también tenemos un palo de una planta de guanábana y pues el palo está ahí desde que estaba como en primer grado en la escuela y nunca ha echado la guanábana, o sea, sí florea, pero nunca le he visto los frutos en sí.
¿No será problema de los polinizadores? ¿Sabías cuál es el polinizador de la guanábana? Es una avispita que tiene que meterse al interior de la flor y el alcohol de ahí la embola y ella se queda ahí por 72 horas y es lo que permite la fecundación. A mí Por me han ejemplo, en dicho- guanábana, en café, la endosterilidad no ha sido registrada. Entonces no te puedo hablar de eso. No hay una base genética que me la diga. Sí, en cacao está lo que son las incompatibilidades y están en muchos cultivos, ¿no? Pero en el caso de endoesterilidad no te puedo dar un dato porque no tengo un documento que respalde lo que yo te pueda decir. Sí, si me pongo a decir probablemente, quizás sea eso, te estaría mintiendo con el probablemente. No te tengo una respuesta exacta para decirte que eso está. Sí sé que los cultivos de mayor interés a nivel internacional, como el maíz, la cebolla y otros cultivos, se ha estudiado y se ha utilizado la esterilidad para generar híbridos. Pero en café, porque sigue siendo, por mucho que se esté mejorando, sigue siendo una planta robusta en términos genéticos debido a que su ciclo es demasiado largo y el proceso de mejoramiento es demasiado largo. Mucha gente inicia los proyectos de investigación o de mejora genética y quizás se muere y no los culmina y todo eso se abandona, ¿sí? Entonces no te puedo decir de endosterilidad. Probablemente sea algún tipo de incompatibilidad que había que ver, que no te tengo respuesta. ¿Qué tipo de incompatibilidad pudiese estar de pronto presente en lo que es el café o no sé si alguna esterilidad? ¿Sí? Está bien, gracias, ingeniero. ¿Algo más? ¿Y me podría repetir lo que dijo de lo que es la guayaba, de la lógama? ¿Qué sección es esta, muchachos? Esta es la sección, permítame. Ya ahorita te digo, pero sección F es esta, ¿va? Sección E, ingeniero. Sección. Disculpa, mijo, decime lo que me estabas consultando sobre qué. Al inicio dijo de la guayaba que tiene un 30% de polinización cruzada, pero no entendí así muy bien. El porcentaje de polinización cruzada de la guayaba es de un 35%, hasta el 40%, pero es muy variable con relación a la variedad. Hay un único estudio reproductivo que lo hizo Corpoica, ¿no? La Corporación Colombiana de Investigación Agrícola y Pecuaria. Ese es el único estudio que hay a nivel mundial con relación a la guayaba, donde ellos hicieron aislamientos reproductivos y cuantificaron cuál era el porcentaje de polinización cruzada natural. ¿Sí? Ingeniero, en la incompatibilidad, entonces, lo que influye a desarrollarla son factores netamente genéticos, también factores externos pueden influir. ¿Perdón? Para el desarrollo de la incompatibilidad, solamente se va a dar por factores genéticos o también factores externos pueden producirla. En algunos casos factores externos, pero por lo general es más genético, ¿no? Sí pueden influir la temperatura sobre el grado de madurez de algo, o la morfología de un estambre. Cuando hablo de incompatibilidades o del pistil y todo esto, pero por lo general son más genéticos, ¿no? Sí. Sí puede pasar y sí hay datos registrados. Chicos, con esto quedamos listos para el examen, ¿no? Necesito que hagan más o menos. ¿Quién es la presidenta? Angie, Eva o Andy. Andy. Angie. Andy.